más a Daria Kopsik. En unos minutos empezamos la transmisión con Daria Kopsik. Y bueno, esperemos que estén atentos ahí. Va a ser una plática muy interesante con una verdadera experta de la biomecánica. Y bueno, vamos a poder desterrar algunos mitos. Hola Polo, vamos a desterrar algunos mitos de la técnica. Pueden hacer sus preguntas, realmente es un privilegio poder tener a Daria y poder hacerle preguntas. Vamos a hablar un poquito de ella, de su carrera profesional como jugadora de tenis que también fue, y ir pasando poco a poco. Hola Daria, ir pasando poco a poco. Y vamos con Daria. Con Daria Kopsik. Hola. Hola Daria. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igualmente, Daria. Muchas gracias. ¿Te acordás de tu libro? Gracias. Muy amable. Por cierto, ¿sigue en el mercado este libro? ¿Cómo? ¿Sigue en el mercado este libro? Sí, sigue en el mercado. Ahí en México lo tienen en librería deportiva. Ah, ok. Un libro muy interesante, muy interesante. Gracias. Bueno, pues, bienvenida Daria. Para el mundo del tenis, eres sumamente conocida, yo creo que en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, pero queríamos aprovechar la oportunidad y conocerte un poquito más antes de empezar en los temas más técnicos. Y queríamos que nos digas tú mismo, ¿quién es Daria Kopsik? Soy una profesora de tenis, una exjugadora de tenis, que tuve la bendición de que Dios me dio un don, que es el poder jugar bien un deporte. Mis padres me apoyaron. Después, por intermedio de una lesión, no pude seguir mi carrera siendo la mejor argentina y sudamericana, y la vida me puso en el camino de la medicina, y después me dio la posibilidad de estudiar biomecánica y tratar de trabajar por los niños para que no se lastimen y para que no pase lo que me pasó a mí. Creo que un poco cuando la vida se va cerrando en un montón de cosas, uno se da cuenta de que está en este lugar porque también era una misión. Pasé por la Facultad de Medicina y después dije, ¿para qué? Bueno, después entendí para qué. Dios me había hecho pasar por la Facultad de Medicina para poder entender la biomecánica y las neurociencias. Y la realidad es que soy una apasionada de lo que hago. Disfruto estando mucho con ustedes, con los profesores, con los niños, con los adultos. Y fundamentalmente creo que tengo el privilegio de sentirme igual que ustedes, porque soy una profesora de tenis, una exjugadora. No soy nada más que eso, que tomó un camino un poco distinto por decisión. Muy bien. ¿Y sigues trabajando en cancha con los jugadores en academias de tenis o ya no? Sí, trabajo solamente, digamos, desde lo que es la biomecánica y la neurociencia. Trabajo en cancha, pero trabajo sin tener un lugar fijo. Trabajo con todas las academias y con las federaciones. Es decir, a propósito, considero que tener una academia fija permitiría suspicacias en el sentido de pensar de que privilegio más a uno que el otro, y la realidad es que me gusta ayudar al tenis. Creo que el tenis es uno, llámese latinoamericano, europeo, el tenis es uno, todos somos iguales, y entonces un poco estoy en todos lados, que es lo que me permite estar. Y hoy, debido a distintos factores, estoy trabajando mucho también en otros deportes, en una empresa paralela que se llama DTS Sports, que trabajamos con otros deportes, y por eso a veces me ven en vivo en Biodynamic o Daria Kopsik, y a veces me ven en lo otro, porque
el mundo quizás se ha ampliado y me ha llamado de un montón de lados porque no hay tanto de lo que yo hago en todos los deportes, ¿no? Hay en distintas cosas. Y entonces, bueno, tengo la suerte de divertirme, me divierto mucho con todo esto y esto es lo que más me gusta, ¿no? Así que estoy acá para compartir con ustedes, divertirme y es lo que hago. Sí, se nota. Fíjate que es una característica de la gente que viene al tenis. Cuando tú agarras la raqueta, yo te he visto en Ciudad de México cuando has venido y también te he seguido mucho en congresos, has trabajado con ITF y te he seguido mucho, la verdad, ya sea en YouTube y porque he podido. Cuando tú agarras la raqueta y haces movimientos, esto se nota perfecto que jugaste tenis. Se nota perfecto, o sea, es algo que se nota. Se te ve habilidad, se te ve como mucha habilidad para manejar la raqueta. ¿Hasta qué ranking llegaste a jugar, Daria? Mira, la realidad es que empecé para lo que hoy sería un poquito más tarde, y ahora que dices la habilidad me vino a la cabeza como a los 9, 10 años, por primera vez tuve mi primer profesor de tenis, y cuando me probó, dijo a otra persona, esa nena nació con una raqueta en la mano. Y yo supe en ese momento que toda mi vida lo único que quería hacer era todo lo que fuera relacionado con el tenis. Te lo cuento como anécdota que a veces es lindo, pero es verdad. En ese momento supe que eso era lo que más quería hacer. Había hecho un montón de deportes y bastante bien todos, porque tenía una habilidad, evidentemente. Así que desde ese punto de vista siempre me sentí muy, muy halagada con todo el tema de esto. ¿Con qué llegué? Yo era número 1 argentina y sudamericana, y a los, digamos, en aquella época las categorías no eran como ahora que son de 2 años, eran de 3 años. Eran los menores de 18, entonces yo era ya con menores de 17, ya era número 1 argentina y sudamericana, jugué Roland Garros, Wimbledon y US Open, y jugué mixto con Guillermo Vilas en Wimbledon, y a partir de ahí, en el viaje de vuelta, me lesioné una mano jugando la final de la Bonfiglio, y cuando regresé hubo en el medio un mal trabajo de preparación física y me lesionaron, y a partir de eso tuve 5 años, 6 operaciones entre columnas y piernas. Me dijeron que no iba a jugar al tenis ni por diversión, que me iba a quedar paralítica antes de los 30 años. Vivo de esto, me divierto, seguí jugando, volví a ser número 5 argentina, pero el esfuerzo era muy grande y ahí tomé la decisión de que debía retirarme porque no estaba, era muy, muy costoso y el riesgo era alto, y ahí encaminé todo a lo que es ser entrenadora, y ahí empecé a trabajar, a hacer un montón de cosas, y después llegó la ITF, y con la ITF tuve una gran oportunidad como entrenadora, así que encaminé toda mi vida, y después a través de otro lado apareció la biomecánica, y bueno, la vida se va dando y me fue llevando por estos lados. Y México es mi segunda casa por muchas razones. Se te quiere mucho y de verdad es que se te respeta muchísimo. Daria Copsi es como palabra mayor. Así que es un privilegio, tener. Soy igual que todos. México quiero mucho, tengo grandes amigos, muchos amigos ahí, todos los quiero mucho. Es un lugar donde he pasado mucho tiempo de mi vida por distintas razones, viajo 3 o 4 veces al año, tengo grandes amigas y amigos en México, y cada vez que la paso. Lo único que no me gusta de México es el picante, eso me hace mal. Lo demás todo. Lo único y es lo más importante de aquí. No puedo, me hace mal. Pero la paso muy bien, muy bien. Y qué bueno. Contra México, voy a pelear contra. Hay mucho talento. Cada vez que voy a México está lleno de chicos con talentos. Por todo, desde el norte, desde estado de donde Chihuahua, Monterrey, hasta Chiapas, Sinaloa, por donde he estado, siempre encuentro chicos con mucho, niños y niñas con mucho talento.
Bien, y también hay muy buen nivel de profesores, especialmente en los niveles más altos, digamos. Ahí encuentro un gran nivel de profesores, la verdad, capacitados y con muchas ganas que los de ustedes. ¿Puedes repetir eso que dijiste? ¿En qué parte dices que encuentran el gran nivel de los profesores? Digamos, si yo divido a los profesores en niveles, los profesores que se inician, el profesor medio y el alto rendimiento. Alto rendimiento en general están los, digamos, lo que es el alto son los exjugadores en su mayoría. En el mediano rendimiento hay una capa de muy buenos entrenadores, muy buenos entrenadores. Quizás lo que falta, en mi opinión, es entre el entrenador que comienza y la primer estrato, le falta capacitación, quizás, no es capacitación la palabra, sería actualizarse más en los conceptos un poco más modernos del tenis, o más actuales, más científicos, no en otra cosa. Y creo que también tiene que ver con una modalidad de que el profesor mexicano o latinoamericano, pasa en muchos lados, está cómodo en un estrato donde cobra su hora, trabaja, tiene una jornada, un salario, y eso, bueno, si yo total mi vida está dada por esto, ¿por qué voy a invertir en capacitación? ¿Por qué voy a invertir si yo tengo mis niños? Nunca voy a ser un gran entrenador, y quizás ese concepto de que no puedo, lo lleva muchas veces a enseñar, y yo creo que lo más importante está justamente en las primeras etapas de formación, porque si tú hablas de entrenar, muchas veces un entrenamiento, ¿qué es entrenar? Es entrenar algo que ya tenés. Si no lo tenés, no lo podemos entrenar. Si tú no lo tienes, ¿qué voy a entrenar? Entonces, si en las primeras etapas, donde las valencias motoras se están cerrando, no le dimos la habilidad, cuando te llega a ti, estás en el segundo estrato, estás donde estás formando a los futuros campeones, si no adquirió la habilidad, es complicado, porque ciertas valencias motoras se cerraron. Entonces, la realidad es que creo que en esa área habría que trabajar mucho para que el profesor sienta que el capacitarse, o quizás tendría que ser de la federación o de las asociaciones, ¿no? Pero acá hay un par de federaciones que, por ejemplo, hacen 4 o 5 capacitaciones al año totalmente gratuitas y traen lo que necesita la región, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Y lo hacen gratuito y se juntan 200, 300 entrenadores, muy interesante. Y la realidad es que creo que falta eso, como que ese profesor también crea en él mismo. Yo a veces los escucho y los veo y es como que no creen que ellos pueden. Yo creo que pueden, lo que hay que darle las herramientas y decirles, a ver, en tu mano tienes al futuro campeón, y si no lo formamos bien en esa etapa, el niño quizás no aprendió lo que necesitaba o no desarrolló en la etapa que necesitaba. Me parece a mí, es una opinión vista un poco desde afuera. Entonces, a ver si entendí bien. ¿Crees que la falla, porque obviamente que en algunas cosas se está fallando, pueden ser varias cosas, no solamente una, pero en este caso, ¿tú crees que es en la etapa de iniciante? Creo que, ¿en la iniciación? A ver, creo que aquí en México rápidamente a todo se le llama academia. ¿Se entiende? Para nosotros, por ejemplo, yo mi concepto, o en Sudamérica, el concepto de academia es, el concepto nosotros tenemos escuela de tenis, quizás en algunos lados lo que llamamos campo de formación, y después tienes academia. Academia van solamente los que en primera instancia van a competir a nivel nacional y que están ahí. Y generalmente no, antes de los 12 años es muy difícil que alguien esté. Yo llego a México y todas son academias. Entonces hay un concepto de enseñanza como que está desprestigiada la parte de escuela de tenis. Entonces, no, pero la escuela es un kindergarten. Es un kindergarten, que vayan a divertirse. Y no es así. Ahí es donde está la mayor incidencia de la formación del niño. Entonces, cuando llegan a los 12 años, si no le enseñaron algunas habilidades motoras, no importa la derecha y el revés, son las habilidades,
y no entendimos que no era solamente correr y pegarle una pelotita y que a ver si la pasa 4 veces o juega al campeón, jugamos al champion o a lo que sea, sino algo un poquito más planificado. Me parece que porque por ejemplo México tiene una estructura de canchas impresionante. Para mí es mejor que la de Estados Unidos, y ni hablar que la de Europa. Es decir, yo no he visto país en el mundo que tenga la cantidad de canchas y estructura como ustedes. Tienen altura. Colombia también tiene altura. Chile tiene altura. Ecuador tiene altura. De hecho, he trabajado en programas especiales para contrarrestar la altura. Cómo deberíamos formar a los niños por Ecuador. Casualmente en Ecuador tuve una incidencia importante. ¿Talento tenemos? Entonces, ¿dónde está la falla? Es decir, desde mi opinión, cuando tuve, y por esas cosas de la vida, en el 2009, la posibilidad de estar unos meses dentro de la federación, mi idea era saber cuál era el nivel de los profesores de México. ¿Por qué? Pero no el nivel, a ver, ¿cuánto sabes tú de derecho al revés? Sino, a ver, tú, en tu club, ¿qué capacitación recibieron? Desde el primer profesor que tienes, que el último que ingresó, hasta el más adulto de todos. ¿Qué recibió? Y 200 cursos de ITF, 400 cursos de mini tenis. ¿Saben de ciencias? ¿Saben de motricidad infantil? ¿Saben de nutrición? Es decir, a ver por áreas qué ocurre en México y por qué en algunos lados salen más jugadores y se forma mejor un área y en otros lados se forma mejor otra área. Porque quizás lo que falta es como tú dices, a ver, tenemos muy buenas universidades, pero no tenemos buenos colegios, buenas prepas o buenos secundarios. Y si no tenemos buenas prepas y buenos secundarios, van a llegar muy mal a la universidad. Entonces, me parece que el concepto escuela de tenis está como mal visto en México. Está como, bueno, yo no, mira, eso no es para mí. Yo tengo una academia. Y creo que mi maestro Carlos Lynch, que falleció, decía: nosotros no tenemos jamás una escuelita, tenemos una escuelaza. La sensación de que la escuela es lo más importante. Y en un momento de mi carrera, después de haber trabajado 11 años en la Federación Internacional, ya haber sacado mi libro y todo, el club me llamó y comenzamos a reorganizar la escuela de tenis. Y la reorganización eran 600 niños. Comencé con 370, algo así, y finalicé al año y medio con 600 niños en una escuela de tenis. Y no teníamos nivel de academia. Solamente era escuela y campo de formación. Y, es decir, pero el concepto lo habíamos puesto muy firme en que había que enseñar a jugar. No había, si había un campeón adentro, lo íbamos a ayudar para que saliera. Pero el concepto tenía que ser enseñar bien a jugar. Y creo que estamos, a veces porque también los papás, o porque las clubes, o las federaciones, o las asociaciones piden rápidamente resultados, también es una contra. Entonces, el otro día, desde México, no me acuerdo, hice una charla general para padres. ¿Por qué? Porque creo que los papás tienen que saber que tienen que depositar la confianza en ustedes. Si la depositamos en ti, bueno, listo, no podemos estar controlándote todo el tiempo. Se supone que tú sabes. Y démosle tiempo a los niños en la maduración. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué la escuela? ¿Por qué la formación? Porque cuando viene y me dice, mi niñito tiene 10 años, 11 años y saca muy mal, no puede meter el saque, el niño o la niña no salta. Yo lo miro y le digo, yo te voy a mostrar cómo sacaba Djokovic a los 8 años, cómo sacaba Federer a los 11 años y cómo sacaba Nadal a los 12 años. Y no tiene nada que ver con lo que sacaban hoy. Sacaban igual que tu niño o tu niña, porque las habilidades todavía no están formadas para que lo puedan hacer. Entonces, también hay que al padre encauzarlo con información un poco más científica, porque si no es, pero este profesor fue peloteador y ¿qué? Bueno, ¿qué hizo? No sé, pero a mí me peloteó toda la vida y es el que sabe. Pero ¿hay concepto científico en esto? México tiene
yo he estado en la CONAD, en la CODEME, he estado en un instituto de biomecánica que estuvimos en Querétaro a punto de hacer algo que era muy importante. Después, bueno, temas políticos que siempre ocurren, se desvió. Pero hay un montón de cosas para hacer. Es decir, y creo que, vuelvo a repetir, no es falta de talento y tampoco de profesionales. La capacitación en un nivel es buena. Yo hablo con muchos profesores que se han capacitado y sé que, como te diría, los directores son muy buenos, pero hay que trabajar mucho en otras bases. Bueno, es una opinión, por supuesto, ¿no? No sé si tengo la verdad, yo no la tengo, ¿no? Pero es una opinión, nada más. Claro, pero fíjate que es curioso y tienes toda la razón. Yo no sé si eso pasa en Argentina, pero normalmente a los profesores nuevos, o a los más menos capacitados, se los pone con los chiquitos, sí, con los que se inician. Y probablemente eso es lo que tú dices, ¿no? Entonces, el peor error es ese. Es decir, y mira que yo escribí el primer libro de mini tenis para toda Latinoamérica, años 90. Hoy no sé nada de todo eso, como digo siempre, hoy ya no sé nada de todo eso porque evolucionó mucho. Pero la primera, cuando fui directora de capacitación en el año 92 en Argentina, donde creé el área de capacitación en la Asociación Argentina de Tenis, el primer concepto era, teníamos que tener en esa área, es decir, en los primeros 8 años, es decir, hasta los 8 años, gente que supiera. Puedes tener alguno que se inicie, pero tiene que estar alguien, uno que dirija el área, que sepa mucho, porque si no, es solo jugar, y no está solamente jugar, también hay una parte, y no estoy hablando de técnica, no es que tiene que pegarle de una manera u otra, es de motricidad, y la motricidad tiene que ver con habilidades, y si no tienen las habilidades, y solo es correr y pegarle un globo, o correr y arrastrar una pelota porque escuchamos que algo es así, no, hay una planificación, hay que ser un poquitito más ahí, pero quizás una de mis luchas más grandes fue en Argentina en ese momento, es jerarquizar la escuela de tenis. Hoy, porque en mi época, cuando salíamos, uno hablaba de que en Mar del Plata había una gran escuela de tenis, en Buenos Aires había una gran escuela, en Rosario había una gran escuela, no hablábamos de academias, y hablabas de un profesor que tenía una escuela que era fantástica y tenía un estilo de enseñanza, pero siempre hablamos de grandes escuelas, grandes formadores, y creo que en ese punto tenemos una pequeña ventaja con México en el tema. Perdemos en la estructura, perdemos en la localización en el mundo. Ustedes están ahí nomás, de todos lados, acá un ticket, pero quizás en ese rubro hemos trabajado mucho y soy parte de responsable de eso en algún punto. Después siguió Diego García, que tuvo 15, 18 años, continuó el trabajo y muy bien, y se hizo un trabajo mucho mejor que el que hice yo. Pero digamos, yo comencé el trabajo de eso. Y creo que es un tema importante. Y cada vez que hablé de esto en México y dije, ¿por qué no hacemos una gran escuela? ¿Por qué no bajamos un sistema? Después cada uno le pone al pastel la fresa o la cereza que quiera. Eso van a ser estilos. Pero a la base podríamos hacerlo todos. Y siempre empiezan esos celos que tenemos los seres humanos absurdos de todas las cosas y competencias, en vez de unirnos para hacer algo por el bien de todos, ¿no? Pero creo que ustedes tienen mucha chance de tener grandes jugadores. Solamente un poquitito, se tiene que dar un poquitito las cosas y lo van a sacar. Yo también creo lo mismo. ¿Qué opinas del sistema Play and Stay? Mira, creo que es bueno para cierto nivel. Todo tiene que tener una idea de para qué trabajamos. Ayer me hacían una nota y me decían, ay Daria, Federer pega el saque de tal manera, ¿bien? Y yo digo,
pero yo no trabajo para Federer. Yo trabajo para el otro 99%. Es decir, no importa lo que haga Federer. Es decir, a ver, seamos claros en qué es lo que tenemos que hacer. Porque si vamos a pensar lo que hace el gran campeón, estamos equivocados. Nosotros trabajamos para el resto de la población, no trabajamos para el gran campeón. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es qué debemos hacer en cada área y en cada estrato de los que trabajamos. Bajar desde ese momento. Entonces me parece que en todas las cosas, en mini tenis, en lo que sea, hay ciertos parámetros a cumplir. Y si los podemos llegar adelante, creo que podemos tener la chance. Nadie puede decirte que va a sacar un campeón de tenis. Eso creo yo. El que diga eso es un mentiroso. Uno puede decir que puede formar y crear una base que quizás, si el campeón está dentro de esa base, tendrá la plataforma como para saltar. Pero decir que yo voy a sacar un campeón es una soberbia absurda. Es absurdo decirlo desde el lado, porque si fuera de esa manera, yo tendría la varita mágica y una máquina de facturar en dólares. Es decir, no, nadie lo tiene eso, no, eso es soberbia. Yo creo que desde el punto de vista hay que trabajar en las bases. Creo que ese es un punto interesante para hacerlo. Pero sí estás de acuerdo en que este tipo de pelotas roja, naranja, verde, que son más livianas, pueden colaborar. Sí, perdón, me fui por las ramas ahí, sí, creo que eso es bueno. Hay que, a ver, es bueno, siempre tengo discusiones, pero hay que tener cuidado en ciertos niveles con los niños que son muy buenos. A ver, en un punto, en mi opinión, nivela hacia abajo. Es decir, al que no tiene talento lo hace jugar bien, pero al que tiene mucho talento lo baja. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos niños motivados, y lo tuvimos acá en Argentina, un niño con el que yo trabajo, que el papá es un gran entrenador, Alejandro Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, ganador del Orange Bowl a los 12 años, el papá a los 10 años, que ha sido un gran jugador también, y tienen los dos hijos que están ya colocados, me decía, Dalia, pero Juanma juega a los 9 años en cancha completa, con pelota normal, y me lo hacen competir con pelota roja en cancha chica, y el partido se le hace interminable a él, porque él ganaría. Entonces, creo y disiento un poco con la Federación Internacional, a pesar de haber trabajado tantos años, en que hay que hacerlo para todos iguales. Creo que hay que tener la vara y la suficiente habilidad para ver si ese niño o esa niña está para ese nivel o está para el otro. Desde ya los elementos de pelota roja y de todo son muy buenos, es decir, los tenemos que usar. Pero también entro en otra pregunta que se la hice a la Federación Internacional y se lo hice a Mike Barrel cuando estuvo en Argentina, estuvo en mi casa, y le dije, a ver, ¿eso a qué nivel lo hicieron? ¿Ustedes consideraron esa pelota para la altura? Y la respuesta fue, no, lo hicimos en cancha dura en Londres, con humedad, en cancha dura en Londres. Pero ustedes están estandarizando una pelota sin considerar que Latinoamérica tiene mucha altura y hay muchos países. Nunca lo consideramos. Entonces es lo mismo esa pelota para el niño que juega a nivel del mar que el que juega a 2.000 metros. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Creo que la estandarización no sigo no estando de acuerdo. Creo que es importante que los elementos también se tengan en cuenta para las diferentes, porque Latinoamérica y México tienen mucha altura y después decimos, bueno, pero ¿por qué en México los niños no juegan bien? ¿Y por qué la culpa la tiene la altura? ¿O porque el niño mexicano? No, es porque los elementos y porque, si me preguntas, a un niño de 12 años mexicano le es mucho más fácil jugar al tenis en la altura que a un niño argentino a los 12 años a nivel del mar, porque tiene que generar. Pero el niño de 12 años a nivel del mar está generando valencias motoras. El niño mexicano no las genera. Por eso digo de la importancia de la etapa en México, esa, porque hay que trabajar para que cuando las valencias motoras las necesite después, a los 16 años, entonces las haya formado.
pero si a los 12 no las formó, o a los 10, cuando era la etapa, no las va a poder usar después. ¿Bien? Entonces, estos elementos y este tema, que es muy bueno, tomado con pinzas, dependiendo, para lo estándar, es muy bueno. Y vamos de lo general a lo particular, en mi opinión. Quiere decir, para la mayoría es muy bueno. Hay que tomar las excepciones, porque hay excepciones. Totalmente. Totalmente, y estoy de acuerdo, porque es así. Acá en Estados Unidos hay un torneo muy conocido, no sé si lo ubicas, seguramente que sí, el Little Mo. Sí, sí, sí. El Little Mo, bueno, el Little Mo te permite jugar con la bola naranja o la bola de punto verde para chicos de 8 o 9 años, pero te dan también la opción de que si tú prefieres jugar con la bola normal. O sea, puedes elegir jugar con la bola de punto verde o naranja o con la bola normal. Entonces, como que el entrenador puede decidir, bueno, yo llevo un grupo de chicos, nosotros lo íbamos a hacer. Íbamos a llevar un grupo de chicos, pasó esto de la pandemia, no lo hicimos. Pero pensábamos, bueno, a fulano lo vamos a poner con bola de punto, bola normal, porque tiene mucho talento. Un chico que ponerlo con la bola naranja o con la bola de punto verde, como dices, sería detenerlo, ¿no? Claro, lo metes para abajo, pero hacia abajo. Sí, y otra vez lo que se dice siempre, que realmente no hay un solo camino, no hay un sistema milagroso. Yo creo que aplica en este caso, porque uno puede hablar del sistema Play and Stay. Yo considero que es bueno porque atrae a muchos chicos que por ahí no podrían jugar a un gran nivel, pero les motiva porque es una pelota mucho más amigable, ¿no? Pero al talentoso, si lo gastáramos con ese sistema, probablemente lo detendríamos en su crecimiento. Bueno, el torneo Little Mo, que es porque acá en México, si tiene 10 años, tiene que jugar menores de 10. Salvo que sea un número 1, entonces sí. En realidad sí, también en México, si el jugador es número 1 del país, tiene la opción de pasar a 12. Sí, también tiene, no puedo decir que no. El error sería probablemente casar a todos en un sistema, ¿correcto? Perfecto, estoy de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que pensar que una cosa es, el Play State se hizo para captación de jugadores. Es decir, la idea era que en el mundo estaban dejando de jugar al tenis muchísimo. Yo estaba cerca de la Federación Internacional y se necesitaba un programa de promoción del tenis y cómo hacerlo. Cada federación tenía su programa de mini tenis, la Lawn Tennis Association tenía short tenis, el Kiwi Tennis lo tenía Nueva Zelanda, el Piwi Tennis creo que lo tenía Suecia, nosotros teníamos el Charito que habíamos hecho. Es decir, había un montón de programas en los cuales con pelotas de una manera y usábamos de una manera, todavía sin tanta buena esa pelota, teniendo la pelota roja o la punto verde, pero creo que hay que tener mucho cuidado de no estandarizar a todos, porque muchos niños muy talentosos se aburren, y entonces, y saber cuándo está. Pero por eso, si entendemos el tema de la capacitación y entendemos que un niño de 8 años está habilitado para hacer cierto nivel de cosas, y si tienes uno, cuando hablo de 8 años, también tiene que estar claro que 8 años es una edad cronológica, pero no madurativa. Entonces, ¿cómo digo? Cada vez que tú me has escuchado hablar, yo digo 8 años más menos un año. Es decir, hay chicos de 8 años que tienen una maduración de 6, 7 años, y hay chicos de 8 años que tienen una maduración de 9 y 10 años. Entonces, o madurador precoz o madurador tardío. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Por supuesto que tengo que tenerlo en cuenta. Porque si no, estoy metiendo todo en la misma bolsa. Y tú tienes un niño de 12 años que parece de 16 y uno de 12 años que parece de 8 años. Y lo tienes, porque uno es lo que llamamos madurador precoz y otro madurador tardío. Entonces, hay cosas diferentes para cada uno. Y sí, pero por eso hay que tener
más formación en distintos lados para hacerlo. Bueno, creo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, esto fue solamente la introducción. Aquí viene lo bueno. ¿Qué es la biomecánica? Mira, la biomecánica es algo simple. Es la mecánica posible para el cuerpo humano en el planeta Tierra. Es decir, tú estás sentado en este momento, yo estoy sentada, y los dos estamos haciendo biomecánica. Ahora, ¿por qué? Porque en la Tierra hay gravedad. Si estuviéramos en la Luna, no estaría la gravedad. Entonces, nuestros movimientos no estarían condicionados por la gravedad. Ahora, ¿qué es biomecánica deportiva? Es la mecánica posible para el cuerpo humano, ¿bien?, dentro de un contexto de un deporte, es decir, lo que llamamos técnica, ¿bien? Y ahí hay una palabra que divido entre lo que es técnica y lo que es estilo de juego, ¿bien? La biomecánica hace que la técnica sea posible, ¿bien? Yo quiero pegar de una manera, quiero que mi alumno tenga una derecha, y hay una mecánica posible, porque si yo digo, viene la pelota por este lado y le digo un forehand a la derecha, entonces yo le digo, hace esto y hace esto. Esa mecánica no es posible, no es sostenida. Entonces sabemos que hay una mecánica posible. Ahora, dentro de esa mecánica posible hay estilos diferentes, ¿bien? Por eso tenemos derechas distintas. Pero si yo sobrepongo las imágenes de todos los jugadores, lo que veo es que biomecánicamente tienen puntos de coincidencia. Eso es la mecánica posible. Cuando me salgo de esa mecánica un poco, entro en zona de riesgo de lesión. ¿Bien? Entonces, entro con dos parámetros, eficaz y eficiente. Si yo le pego muy bien, pero es poco eficiente, tampoco sirve. Tiene que haber eficacia y eficiencia. Es decir, hacer el objetivo con el mínimo riesgo de lesión. Entonces, biomecánica es simple, es la mecánica posible. Ahora me dice, bueno, pero a mí me ha pasado jugadores que me vienen a ver para corregir un jugador, por ejemplo, por dar un nombre y apellido, Horacio Ceballos, un jugador muy bueno argentino de doble, y me vino a ver hace como 6, 7 años porque tenía un problema en la zurda. Bien, yo siempre que vino profesional me fijo derecha, revés y el servicio, por lo menos para tener una idea de concepto general, y lo filmo en todo. Y le digo, como he escrito un libro de saque, tengo un tema con el saque, le digo, a ver, Horacito, hacemos unos saques. Y realmente, si lo ves sacar, no saca lindo, por llamarlo de alguna manera. Entonces le pregunto, Horacio, ¿qué pensás de tu saque? Daria, tengo toda la confianza en el saque, en el servicio. ¿Qué hace Daria? Nada. Yo me callo la boca. Si él es eficaz y eficiente, logró el objetivo, entra dentro de un estilo particular y eso es respetable. Ahora, si él tuviera 12 años, quizás sí entró a corregir algo, pero si ese jugador tiene 20, 22 años, el corregir algo entraría dentro de mi egoísmo o de mi sobreestima. Yo quiero corregirle esto. No, yo tengo que saber costo-beneficio si para ese jugador es realmente beneficioso. Si el jugador camina así y mete goles jugando al fútbol, yo no lo voy a hacer a caminar así como Agassi, porque a mí me parece que Agassi corre mejor. ¿De acuerdo? Porque hay una readaptación mecánica del biotipo personal. Entonces, la biomecánica respeta ciertos parámetros, pero hay ciertos estilos dentro de la mecánica posible. Entonces, a ti te gusta una escuela que arme la derecha así, con el codo para afuera. Al otro le gusta que la arme así. Y yo te voy a decir, bueno, pero acá tienes estos riesgos. Acá si cumples estos parámetros vas a andar bien. Pero si vas por el otro lado, tenés un poquito de riesgo de lesión. Es entender un poquito cómo es. Entonces, la mecánica lo que te hace es no equivocarte demasiado dentro del biotipo del jugador en la mecánica posible. Vuelvo a lo que es lo posible, no lo digo yo, sino que es lo que nos toca. Por ahora es lo que podemos hacer. Y si no, por eso tenemos roturas de muñeca,
porque queremos acelerar demasiado con la muñeca, y la muñeca es una articulación de precisión. Yo no acaricio con el hombro, acaricio con la muñeca, es un drop shot, y acelero con el codo, y pego con potencia una trompada, en box la pego con el hombro, no la voy a pegar con la muñeca. Entonces, cuando queremos pegar golpes extremadamente potentes, con una articulación de precisión, la rompemos. Entonces, no es que Daria quiera que sea de una manera, es lo posible, porque humanamente tenemos esta posibilidad. Entonces, bueno, es un poquito, creo, no sé si fui más o menos clara o me... Totalmente clara. Te iba a preguntar, ¿en qué momento, la técnica se puede enseñar obviamente siempre, y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, de que pones en la balanza si la persona se siente segura, contenta y no le lesiona, hace falta tocar, ¿no? Pero los chicos, ¿hasta qué edad más o menos es? Creo que hay como un cierre donde se puede, un límite o un tiempo hasta donde es muy conveniente todavía hacer cambios técnicos y después ya no. Bien. ¿Qué edad más o menos sería eso? Sí. Mira, esto es siempre. La edad crítica, y acuérdate lo que te dije, más o menos un año, son los 14 años. ¿Bien? Más o menos un año. Bien. Si tú tomas una niñita o un niñito a los 12 años, tú tienes chance de que juegue bien al tenis. Si lo tomas a los 15 años, tienes pocas chances de que juegue bien al tenis. Porque... Ojo con lo que estás diciendo, es una bomba, ¿no? Bueno, eso es, ¿por qué? Porque los alemanes hicieron una curva, ¿bien?, de 3 valores importantes. Pusieron la parte técnica motora, pusieron la parte física y pusieron la parte mental para evaluar, ¿bien? Y usaron una edad cronológica y dijeron, antes de los 14 años, ¿bien?, el 85% de lo que va a jugar ese niño se debe formar antes de los 14 años. Es decir, lo que te dije antes, por eso la importancia de la escuela de tenis y de la formación, porque a partir de esa edad se pierde. Quiere decir que cuando tú tienes una curva, en primera instancia, antes de los 14 años, es absolutamente técnico, trabajas técnico, motor, biomecánico. La parte física es más coordinativa, son valencias coordinativas, todavía no puedes trabajar tanto en gimnasio, más o menos, y la mental son niños. Entre los 14 y los 16 años, la que empieza a sobrepasar es la física. La hormona entró en el cuerpo, el niño y la niña tienen otra maduración a nivel muscular, y ya la parte física comienza a tener un desarrollo primordial, comienza la potencia, la fuerza del niño y de la niña a jugar. Entonces, la valencia que sube es la física, la técnica comienza a bajar, porque ya se puede cambiar un 15%, yo dije el 85%, quiere decir que entramos a perder la posibilidad y nos queda siempre solo entre un 15 y un 20%. Y la mental comienza a tener su valor porque la competencia comienza a ser. Después de los 18 años, la técnica pasa a último lugar, ya el jugador está formado, solamente variaremos ese 15% que nos quedó siempre. La mental es fundamental y la física es primordial, es mental, físico, técnico. Entonces, 14 años más, menos un año biológico, es la edad crítica del jugador. Entonces, es muy importante todo lo que hagamos, por eso hablo tanto de escuela de tenis y de lo fundamental que es formar a los niños en esa etapa. ¿Mm? Excelente, no, buenísimo, excelente. ¿En qué edad es bueno que los niños se especialicen en su deporte? Acá hay una cuestión que te voy a avanzar antes de que tú me digas, ¿no? Nosotros tenemos niños que luego, los papás obviamente, a los 8 o 9 años se enganchan con el tenis
y ya nada más juegan tenis y toman clases particulares, grupales, torneos, y no juegan fútbol porque tienen miedo a lesionarse para jugar tenis, ¿no? Para los campeonatos de tenis. Entonces, se especializan muy temprano, a mi criterio. ¿En qué edad es el momento en el que hay que especializarse en un deporte? Lo que hablamos, creo que la parte crítica son los 10 años, ¿bien? No antes de los 10 años, ¿bien? Antes de los 10 años. No, antes de los... Casualmente ayer estaba escuchando a Juan Manuel Cerúndolo y a Francisco Cerúndolo y a la hermana, son justo las familias, son 2 tenistas, los chicos están entre los mejores, Juan Manuel está entre los 4 mejores de 19 años del mundo, Fran ya está... tiene 21 años y está a 200 del mundo, 205 del mundo, y la hermana es una de las mejores. Nosotros llamamos al equipo nacional de hockey sobre césped leonas, ya es una leoncita, digamos, está en la selección. Y a los tres les preguntaron esto, qué hicieron, cómo llegaron a cada uno a su deporte. Y los 3 hablaron de que la especialización la hicieron después de los 10 años, que uno había hecho fútbol, el otro la niña había hecho tenis, había hecho hockey, había hecho, creo que natación, el niño había hecho fútbol, había hecho rugby, había hecho distintas cosas, y que la especialización vino a partir de los 10 años, se dieron cuenta de que ya fútbol hicieron hasta los 11, 12 años, porque bueno, es un país futbolero el argentino, pero que creo que antes de los 10 años, sí, lo que tú dices lo veo en México tremendo, que un niño de 8 años tome clases individuales como si fuera un adulto, porque estamos quemando etapas en la cual el niño tiene que hacer recreación, en la cual tiene que aprender, pero la parte social es muy importante también ahí. Entonces, yo creo que la especialización viene a partir de los 10. Acuérdate, más o menos un año, entre los 10 y los 12 años comienza la especialización del deporte. De hecho, si te miras a nivel internacional, recién el Little Mo y todo eso, todo empieza a ver un poquito de los 12 años, pero antes el Orange Bowl y todo eso es más para los papás y para una cuestión general, ¿no? Aquí Alejandro Cerúndolo te está afirmando lo que decís. Dice, hola Daria, así es. Ellos empezaron a especializarse a partir de esa edad. El papá. Así que bueno, ya sé que no me estás mintiendo. El papá es un... Saludos a... Alejandro. Sí, yo lo sé. De las academias más importantes de Argentina, Tennis Point. La madre la esposa es psicóloga y tienen estos 2 niños. Y casualmente ayer vi la charla en ESPN, me puse a mirarlos y a escucharlos. Y la realidad es que, como le decimos el Toto a Alejandro, le digo, la verdad es que 3 hijos y los 3 alto rendimiento, bueno, nadie te puede discutir. 2 tenistas y nadie te puede discutir, Alejandro, le digo ya. No. Gracias. Yo pensaba que... Y saludos a él. Yo pensaba antes que era hasta los 12 años que la especialización, pero bueno, de todas maneras dicen entre los 10, 12 años empieza la especialización. Y es más o menos como... Tomándolo el Alejandro y Juan Manuel, casualmente los 2 hablaban, Juan Manuel y Francisco, que es el otro, el mayor. Francisco dijo que él no fue tan buen junior, ¿no? Y que él se especializó, digamos que terminó dejando a los 12 años. Pero Juan Manuel era mucho, como que de chico era más talentoso en su categoría o ganaba más en su categoría, y él a los 10 años ya casi, ya estaba totalmente a los 10 años especializado. Y Alejandro fue uno de los, Juan Manuel fue uno de los chicos que yo lo vi a los 10 años y jugaba una barbaridad. De hecho, gana el Orange Bowl a los 12 años. Francisco, que viene con una maduración diferente, él dice que deja el fútbol de jugar en el club y hacer rugby y todo a los 12 años realmente, que es donde él decide especializarse. Fíjate que como hay 2 diferencias, no siempre es lo mismo en esto, ¿viste? Pero digamos que la etapa estaría entre los 10 y los 12, donde se hace el desprendimiento de acuerdo al talento del niño o la maduración del niño, ¿no? O la niña. Excelente.
¿Cómo puedo ser yo para ser un biomecánico? ¿Cómo se hace para ser biomecánico o profesional de la biomecánica? Mira, bueno, yo doy un diplomado, que lo he dado también en México y que se da ahora a distancia, ¿no? La verdad es que la Asociación Argentina de Tenis, cuando Diego García, director de capacitación, formó algo que para mí fue una de las mejores cosas porque no había en el mundo, que es la especialización en biomecánica aplicada al tenis. Digamos que se creó esa área, yo era la directora, y la verdad es que desarrollamos ahí todo un tema, a tal punto tan bien estuvo hecho, que en un momento determinado la Asociación Argentina de Tenis decide que los 32 entrenadores involucrados de Copa Davis, Copa Federación, hasta el último entrenador y preparador físico debían pasar por la especialización para que los criterios sean aunados, ¿bien? Y que me pareció muy bueno. A mí me generó tener que estar en un nivel muy alto y porque tenía que estar a la altura del capitán de Copa Davis, ¿no? Y estaba Daniel Sané, que estaba el que formó a Juan Martín del Potro, está Mario Bravo, estaban todos ahí. Bueno, uno tenía que estar a la altura de todos ellos, Gaidano, María José Gaidano, que era la capitana de Copa Fede en ese momento, pero creo que, a ver, no hay demasiados lugares para especializarse. Yo lo que hice en mi vida es, tuve la suerte de conocer a Emily Foster. Primero escuché a Jack Groppel en los años 86, que fue el primero que empezó a hablar de biomecánica. Compré sus libros, lo escuché en Uruguay en un workshop de la ITF. Después tuve la suerte de conocer a Emily Foster, que trabajaba en San Antonio, Texas, y estaba en la palestra. Me la presentó ya Clarence Merby, que era el coach de John Newcomb, Tennis Academy ahí, y me lleva ahí, me puse a estudiar con ella, para salvar una jugadora nuestra, la traje a Argentina, hice testear desde Coria Navalian, toda esa generación fue testeada y evaluada y llevada adelante con ese programa para protegerlos. Dije, Emily, venite a Argentina, la trajimos, testeamos. Después de eso, en la universidad, yo comencé a estudiar muchísimo sobre todo eso y trabajar en un sistema en el cual consideré que lo que veía de biomecánica era que la biomecánica, como se estudia en México y en todos lados, es muy de laboratorio. ¿Y qué ocurría? Yo era profesora de tenis, entonces la traje a Emily acá, 200 entrenadores, todos salían y decían, wow, Daria, lo que sabe esta mujer, ¿y qué hacemos con eso? Y yo decía, bueno, ahí dije, pero ¿por qué yo entiendo qué es lo que hay que hacer? Y ahí es donde decidí escribir mi primer libro, El Sistema Biodinámico, que significaba que bajar la biomecánica en una forma dinámica para que todos puedan usarla. Y después terminé estudiando biomecánica en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, pero más que nada para darle un cierre desde la biomecánica general, ¿no? Pero no, la realidad es que lo que más me aportó ese trabajo con Emily, obviamente la experiencia, y seguir estudiando, Yo hoy estoy en neurociencias metida a morir y estudiando, y donde veo algo me anoto y estudio y voy y digo, quiero aprender de esto. Hace 4 años vino acá a Argentina Andrea Caño, que trabaja en visión, en neurociencia. ¡Pum! Me metí, fui, pagué mi inscripción, me senté como alumna y Andrea me dice, pero Daria, en la Federación Italiana estudiamos con tus libros. Ah, pero estoy de alumna. Olvídate, estoy de alumna. Aquí soy alumna. Y creo que eso me gusta. Hoy estoy trabajando con un oftalmólogo de la Asociación del Fútbol Argentino y estamos diseñando con un grupo de técnicos que tengo a cargo todo un programa de cómo entrenar la visión. Tenemos para hablar una hora más eso, de cómo es decir, que es un tema que ni se te ocurre, porque no sabes lo que es. Daria, vas a tener que quedarte unos minutitos después de la hora, porque se nos fue el tiempo. Yo tengo todavía, lo más importante todavía no llegó. ¿Te vas a poder quedar un ratito más después? Sí, no hay problema, no hay problema. Te agradezco muchísimo, Daria. Sí. Daria, ¿qué es la lateralidad? Sí. Y lateralización? Bueno, bien la pregunta. Se habla muy fácil de lateralidad y no se entiende que lateralidad y lateralización son dos cosas distintas. Se habla, a mí,
digamos en el 2009, por primera vez también, escuchando hablar, lo escuché hablar a Dorochenko, a partir de eso me fui a estudiar, lo traje, me puse a estudiar y desarrollé, como soy yo, me gusta desarrollar más en profundidad. ¿Qué es la lateralidad? La lateralidad, primero empecemos por la lateralización. La lateralización es la dominancia de una parte del cuerpo sobre otra. Es decir, nosotros somos dos hemipartes, divididos por la columna vertebral, dos hemipartes, mano derecha, mano izquierda, que una domina sobre otra. Tenemos una mano que domina sobre otra, un hombro que domina sobre el otro, una cadera que domina sobre otra, una rodilla, una pierna, y en diferentes momentos, para cada deporte, algo es más importante que otro. Entonces, lateralización es la dominancia de una parte corporal o de una hemiparte sobre otra hemiparte. ¿Bien? Eso es lateralización. ¿Qué es lateralidad? La lateralidad tiene que ver con la dominancia del ojo. Bien, primero, todos nacemos con un ojo dominante. Yo soy Daria, es ojo dominante derecho. Roger Federer es ojo dominante izquierdo. Ahora, la lateralidad hace que yo tenga un ojo dominante y me determine un área del cerebro más desarrollada que otro y me diga si soy homogénea o cruzada en base a mi deporte. A ver si te lo explico fácil. Ojo dominante derecho en tenis, si uno es derecho, diríamos que tengo un patrón técnico-táctico de homogénea. Por ejemplo, Juan Manuel Cerúndolo, volviendo a él, es ojo dominante izquierdo, mano izquierda, es homogéneo. Eso determina un patrón técnico-táctico determinado. Si es fútbol, no importa la mano, importa el pie. ¿Bien? Maradona es zurdo, ojo dominante izquierdo, es homogéneo. Messi es zurdo, ojo dominante derecho. Quiere decir que son totalmente, los patrones tácticos son distintos y su visión en la cancha son diferentes. Pero no solo eso, sino que el ser dominante de ojo derecho o ser dominante de ojo izquierdo activa distintas áreas del cerebro. Entonces, con un test yo puedo saber si tu cerebro natural tiene que ser el izquierdo o tiene que ser el derecho y si está bien desarrollado. Eso me permite saber cómo es tu canal de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Me entró algo en el ojo justo. Un ejemplo muy simple. Federer es mano derecha, ojo dominante izquierdo. Nadal es ojo derecho, mano dominante izquierda. Quiere decir que los dos son cruzados. Bien, los dos tienen dominancia cruzada. Bien, ahora Federer tiene activado el cerebro derecho y Nadal tiene activado el hemisferio izquierdo. Por eso son tan distintos a la personalidad. Es decir, el cerebro izquierdo es un cerebro muy dependiente del miedo, del pensamiento. Somos muy pensantes, queremos saber qué, cómo, cuándo, dónde. Bajo presión pensamos demasiado, por eso Nadal tiene tantos tics. Y los cerebros derechos, como Federer, son intuitivos, van y juegan como lo sienten y no quieren que meterlos en una rutina. ¿Bien? Casualmente, te lo vuelvo a Juan Manuel, ayer lo escuchaba, y la hermana y la hermana, la menor, la del medio, y el hermano mayor, decían que hacían la preparación física juntos. Y Juan Manuel, que es ojo izquierdo, cerebro derecho, dice que él quiere hacerlo sola, en este momento de pandemia en su casa, que él quiere su rutina, hacerlo como él quiere, en el momento que él quiere. Eso es típico del cerebro derecho. Y los otros dos se estructuran en lo que deben hacer, porque son cerebros izquierdos. Entonces, la lateralidad va a determinar el patrón técnico-táctico por ser homogéneo y cruzado, y nos va a determinar cómo es nuestro canal de comunicación. Daria, estamos en el punto más importante de la entrevista. Tenemos 20 segundos y se acaba. Salimos y nos regresamos. Dale. Sí, porque justo te iba a preguntar varias cosas sobre esos temas. Y tengo algunas preguntas que me hicieron
el público. Nos vemos enseguida, ¿te parece? Dale, listo. Vamos a un corte, ya volvemos. Ya volvemos después del corte. Bueno, continuamos con Daria Copsi. Tuvimos ahí el corte porque se cumplió la hora. La verdad es que la plática está atrapante. Es muy, muy, muy interesante escuchar a Daria y realmente nos damos cuenta de por qué en Argentina logran lo que logran, porque realmente están preparados. Y bueno, este tipo de pláticas creo que nos va a ayudar a todos a mejorar un poquito. Así que bueno, esperamos a Daria. Estábamos hablando de la lateralidad del ojo director, el que tiene el cerebro del lado derecho, el cerebro del lado izquierdo. Y bueno, vamos a ver, acá está. Aquí regresa Daria. Aquí está Daria. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Te quedaste en algo? ¿O avanzo con una pregunta? Te iba a preguntar esto, mira, decías que entonces el ojo director de Nadal es el izquierdo. El ojo no, es el derecho. Es el derecho. Y el de Federer es el izquierdo. Correcto. Entonces, correcto. Si mi ojo director es derecho, sí, voy a ser una persona un poquito más miedosa, sí, para tomar decisiones. Eres mucho más analítico. Eres más analítico, más pensante, y partimos de un principio que el pensamiento inhibe la acción. Es decir, si tú vas a conducir un carro y tienes que pensar en hacer los cambios, cómo se hacen y cómo manejas los pies, no lo puedes hacer, porque el pensamiento inhibe la acción. Que nosotros cuando jugamos entramos en un momento determinado en lo que se llama un automatismo. A todos nos ha pasado ir corriendo a pegar una pelota y querer cambiar en ese momento, pensar algo y errarla. Bien, cada vez que el pensamiento interfiere en la acción, inhibe. Los jugadores que tienen pensamiento de cerebro izquierdo, yo soy pensante, por eso me gusta todo el estudio, el analítico, pero necesitamos tener rutinas o rituales muy específicos para que en los momentos críticos no debamos pensar y solamente dejemos fluir el pensamiento, porque cuando integra nuestro pensamiento actúa, la acción se inhibe y empezamos a tener problemas ahí. Mientras que los cerebros derechos son muy intuitivos, son creativos, son los que hacen marketing. Por ejemplo, yo cuando agarro a una persona y le pregunto, por ejemplo, entro a una sala de marketing o de creatividad y el 80, 90, 99% son cerebros derechos. Y si tienes que contratar una secretaria, hazlo pensando que sea cerebro izquierdo, porque si no tu caso va a ser un desastre, ¿no? Es eso lo que tenemos ahí como punto, el entender eso. Ahora, ¿hay ojos derechos con desarrollo de cerebro derecho? Sí, por supuesto. Si yo he analizado, llevo entre todos los deportes más de 2.000 análisis, tengo un programa con el cual analizo y veo cómo están equilibrados los cerebros, ¿bien? Y lo que vemos es que los niños, hasta los 12 años, volvemos a las etapas, hasta los 12 años, ambos cerebros son muy iguales. ¿Por qué? Porque están en el deber ser de mamá y papá. Todavía mamá y papá es el que decide, por lo tanto, no entraron a su propia personalidad. Ahora, hay niños que deberían, fundamentalmente, niños que deberían ser naturalmente cerebro derecho y está inhibido. Eso se ve muchas veces. Automáticamente pregunto si ese niño o esa niña tiene o un entrenador muy rígido o tiene un papá o una mamá muy rígida. A veces en las casas o van a un colegio de reglas muy estrictas, donde absolutamente tienen inhibido la creatividad del niño. O al revés, veo cerebros izquierdos con un gran desarrollo del cerebro derecho. Y les pregunto, y en el 90% de los casos son niños que hacen música, niñas que hacen danza, que hacen pintura, esos tienen mucha creatividad. Ahora, ¿es bueno desarrollar el cerebro opuesto? Sí,
pero siempre tiene que haber un pequeño dominio superior de tu cerebro natural. Es decir, si soy ojo derecho, tu cerebro izquierdo, y si soy ojo izquierdo, tu cerebro derecho. 55 o 45, bueno, de ahí más o menos. Es malo cuando cualquiera de los dos está en 80 o 90, ¿bien? Y cuando el cerebro natural está por debajo del otro desarrollado, el niño a la toma de decisión entra en confusión. Es cuando no sabe si le tira un winner o te tira un drop shot o te tira un globo. Son niños que no saben qué hacer muchas veces. A mí en fútbol se ve mucho. Cuando trabajé el año pasado, hace 2 años, trabajé con un futbolista de 15 años, de los mejores de Argentina, y hicimos todo un trabajo porque estaba apoyado en el cerebro opuesto. Y después de 3 meses de trabajar con ejercicios específicos, le preguntamos qué era lo que sentía. Y dice, la diferencia fundamental es que antes yo llegaba al área y yo me quería sacar la pelota rápido de encima. Hoy llego al área y me sobra tiempo. Significa que ¿qué significa? Que el proceso cognitivo está apoyado en el cerebro correcto y es más rápido. Es para irte por el otro lado. Está perfecto y me parece muy interesante. Te preguntan, ¿quién es Nalbandián? ¿Qué es? ¿Qué sería? No sé si alguna vez lo checaste. No, yo no lo trabajé con Nalbandián, pero la época que yo trabajaba con Nalbandián, bien, no sabía de esto. Esa es la realidad. Si yo trabajé en un momento determinado después de por las características de David Nalbandián, creo que es cerebro izquierdo, bien, es ojo derecho, tenía muy buen revés. Generalmente los cerebros, los ojos derechos tienen mejor revés que derecha, por una cuestión de la posición de la cabeza y de lo que llamamos, porque hay un ojo técnico y un ojo táctico, ¿no? Y él, por todas las posiciones que tiene, aparenta tener un ojo técnico derecho, bien, pero tiene una personalidad muy fuerte, bien, lo cual debe tener un muy buen desarrollo de su cerebro derecho porque él es muy decidido en sus cosas. Pero Nalbandián, muy decidido, lo conozco de chico y no he viajado con él ni nada por el estilo, solamente una vez trabajé después de una Copa Davis el saque con él, nada más. Perfecto, mira, para darle lugar a algunos profes, pregunta Omar Utrera y esta Jessica Palma preguntan, ¿el jugador cruzado u homogéneo se deben entrenar igual o se hace una modificación técnica o táctica? Sí, no se puede entrenar igual. Es decir, a ver, entrenar, pegar la pelota y eso sí. Ahora, el patrón técnico-táctico es distinto. El lugar de impacto de la pelota es diferente. Es diferente el lugar de impacto de una derecha de un homogéneo que de un cruzado. La posición de las manos en el revés es diferente en el 2 manos de un homogéneo de un cruzado. La posición dominante cuando ataca con derecha es diferente donde impacta y cómo tiene que poner el cuerpo. Cuál es su patrón táctico es absolutamente diferente. No es para nada igual y hace a la gran diferencia de entender al jugador. Y para los homogéneos es muy importante, los homogéneos derechos, saber su patrón porque les permite trabajar más en automático y no pensar tanto. Me pasa mucho. Me preguntan aquí, Adrián Márquez pregunta, mi hijo es zurdo y juega con la derecha. ¿Es conveniente cambiar o no? Si no sé, él es zurdo en la vida y juega al tenis con la derecha. Esto es lo que me está diciendo. Sí, así dice, sí, la pregunta está. Hay que saber qué edad tiene el niño, hay que hacer una prueba del ojo, y yo tendría que hacer un test del ojo y tendría que ver con qué mano lanza mejor, porque es fundamental saber, porque, por ejemplo, Nadal, que lo hicieron zurdo, bien, y en la vida es derecho, el tema del lanzamiento tiene que ver, todo lo que son lanzamientos por encima del hombro, tiene que ver con coordinaciones muy finas. Nadal ha tenido problemas toda la vida en el saque, porque hubo toda una teoría que los cruzados, como son dominantes del golpe de derecha, por ejemplo, a Nadal lo hicieron zurdo. Carlos Moya, juega al tenis con la derecha, es ojo izquierdo, pero en la vida es zurdo.
y tengo muchos ejemplos iguales a estos, que los han fabricado porque creían. Hoy la realidad es que cuando veo un niñito y no está definido, la prueba primera que hago es la del ojo, y la segunda prueba que hago es del lanzamiento, de acuerdo a qué mano lanza mejor, porque si no voy a afectar, es decir, yo lanzo muy bien con la derecha, pero si lo hago con la zurda soy de madera, no tengo cero habilidad con la zurda. Entonces, eso es muy determinante. En fútbol les digo enseguida, me dicen, no, yo pateo bien con las dos. Y si tenés que patear un penal, ¿con qué pateamos? Siempre hay una que es mejor. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿La zurda puede ser la mejor? No. ¿El ojo izquierdo director, siendo el izquierdo, es mejor o no hay ninguno que sea mejor que el otro? No, mira, a ver, son diferentes. En un momento determinado se habló de que los cruzados son mejor que los homogéneos por una cuestión de que son más dominantes del golpe de derecha, que tienen más, impactan a la derecha más adelante, son dominantes. Pero hoy tenemos grandes trabajos en los cuales cambiamos la posición de la cabeza, activamos el reflejo tónico del cuello y con un cambio de posición de eso hacemos que Djokovic es homogéneo, Del Potro es homogéneo, Nadal y Federer son cruzados, pero Murray es homogéneo. No es determinante, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que ahora los zurdos es otro tema. También los zurdos tienen a veces preguntan, ¿es mejor ser zurdo que derecho? Son más talentosos, la otra vez me hicieron esa pregunta, ¿son más talentosos los zurdos? No es que sean más talentosos directamente, sí complican, obviamente que nos complican el efecto de la pelota, cuando te viene un zurdo te complica, pero hay una cosa real, la vida cotidiana de todos nosotros está hecha para los derechos, el picaporte de la puerta está hecha para un derecho, por lo tanto los zurdos deben adaptarse a todo, desde cómo comen, de cómo hacen, todo tiene que estar, pues está adaptado para los derechos. Por lo tanto, ellos tienen una parte de creatividad muy importante desarrollada porque el mundo está hecho al revés para ellos. Es como si todo te lo cambiaran. Entonces tienes que aprender a manejar. Es interesante. Perfectísimo, perfecto. ¿Cómo es la prueba? Alguna vez lo vi a Dorochenko, pero para todos, ¿cómo puedo yo saber si soy homogéneo o si soy cruzado o si mi ojo director es el derecho o es el izquierdo? Bien, vamos a hacer una prueba simple, que es agarrar un papel. Bien, yo te voy a dar dos pruebas. Bien, esto obviamente a los chicos no se los puede hacer a todos juntos al mismo tiempo porque van a copiarse. Hago un pequeño hoyo en el centro del papel. Yo voy a estirar mis brazos y ver a través del papel. Bien, dejo la cabeza quieta. Ahora me voy a poner de costado para que tú me veas. Bien, y yo voy a estirar y voy a poner y voy a decirle algo que enfoque ahí a lo largo, sin mover la cabeza, pongo y veo, ¿bien? Entonces automáticamente le digo, bien, cuando le digo lo estás viendo, cualquier cosa que ponga acá adelante, bien. Si le tapo o le digo, le hago así, le tapo un ojo, ¿lo ves? Si lo veo, tapo el otro, con un ojo lo va a ver y con el otro ojo no lo va a ver. Es tan simple como eso. Esa es la prueba. Algunos te dicen, yo veo con los dos ojos. No, sé que ves con los dos ojos, pero hay un ojo dominante y eso, o si no vas a un oftalmólogo y un oftalmólogo te lo saca enseguida, es una prueba de oftalmología. O a los niños más pequeños, bien, les digo, agarro una botella de una gaseosa, cualquiera, la tapo, bien, y entonces le digo que la tome con las dos manos. Y le digo, le pongo a veces una piedrita, algo que haga ruido adentro por una cuestión de despertar curiosidad. Bueno, ahora, cuando digo 3, rápidamente miras adentro de la botella. Y uno va a ser así y otro va a ser así. Claro. Si tienes las cámaras antiguas de fotos, unos van a sacar la foto así y otros van a sacar la foto así. Claro. Es por nacimiento, eso es por nacimiento, salvo que tengas un accidente y por eso veas mal con el ojo y
readaptado tu ojo, ¿ok? Pero si no, es dominante. Y tengo entendido que la personalidad también de un zurdo o de un ojo dominante, el que tiene el ojo dominante derecho tiene una personalidad. Y el que tiene un ojo dominante izquierdo tiene otra personalidad. Bueno, es lo que te expliqué antes, pero eso tiene que ver, para eso antes se los determinaba muy así. Si Paul hablaba y te decía, bueno, los homogéneos son así, los cruzados son así. Y yo, después de hacer un montón de estudios y de estudiar acá con psicólogos y ver, se desarrolló, hay un pequeño software que desarrollamos para ver con distintas pruebas de cómo es un cerebro y el otro. Porque no es lo mismo un homogéneo zurdo que un homogéneo derecho que un homogéneo zurdo. Y no es un zurdo cruzado que un zurdo derecho, porque se activan diferentes. Entonces, para eso sí hay que ver cómo están activadas las zonas del cerebro y cuál está activada uno o el otro. Es un poquitito más complicado. Eso no hay forma de explicarlo por acá. De acuerdo, es un test que se hace y con eso lo vemos. El hecho de que Federer cuando saque no mueva el pie de atrás, sino que prácticamente brinque con los dos pies, ¿eso por qué es? Es por la lateralización. Ahí una de las pruebas de la lateralización es saber cuál es la pierna dinámica. Bien, entonces la pierna dinámica, hay una prueba de salto que hay que hacer y se determina cuál es la pierna dinámica. Si nosotros en el saque, si eres derecho, se determina que el motor del saque, el saque tiene dos impulsos, un impulso ascendente y un impulso rotacional. Nosotros ascendemos y rotamos en el saque, ¿bien? Nosotros ascendemos y rotamos, ¿bien? Entonces es un impulso ascendente. El impulso ascendente está determinado por la pierna que está delante, ¿ok? Esa es la que determina el impulso ascendente. Ahora, ¿qué ocurre? La pierna dinámica puede ser derecha o izquierda. ¿Bien? Entonces, la pierna dinámica es la que ayuda al impulso ascendente. Si tú tienes la pierna dinámica derecha, ¿qué deberías hacer si eres derecho? Puntar. Entonces, puntar, como Nadal, como Djokovic. Roger Federer, ¿qué es? Pierna dinámica izquierda. Por izquierda, claro. Él puede juntar o no juntar. No es necesario. Perfecto. Wow, la verdad muy interesante todo. Y voy a volver a escuchar después toda la entrevista porque me parece genial. Mucha información. Hablemos un poquito de la derecha, el revés y el saque. ¿Qué opinas por la derecha de Nadal? ¿Qué problema que es la derecha de Nadal para nosotros? Porque los niños quieren copiar eso, ¿no? ¿Qué opinas de la derecha de Nadal? Vuelvo a decirte lo que quizás te dije al principio. Yo no creo que no nos tenemos que apoyar porque yo tendría que decirte en qué circunstancias yo lo tengo sacado, lo hice todos los años a un Grand Slam y saco fotos y filmo y yo lo tengo a Nadal pegando acá y lo tengo a Nadal pegando acá y terminando acá. Es situacional. Nadal te pega cuando la pelota le entra mucho, la saca de esta manera. Pero eso lo puede hacer Nadal, lo hace, pero no sé si es posible enseñárselo a todos. Y quizás algún chico te lo imite, pero es sostenible en el tiempo y vamos a lo mismo. Hay que enseñar la base. Si yo no puedo, Nadal hace esto, Federer te pone el dedito y hace... No, a ver, esos son estilos. Y hay que ver si dentro de tu patrón técnico-táctico ese estilo es posible o no es posible. Entonces, las derechas o los reveses o los saques, nosotros tenemos que tener un patrón técnico-táctico de acuerdo a nuestro biotipo que integra la lateralización, la lateralidad, ¿bien? Tenemos que ver, y después el biotipo que tiene que ver también con si yo voy a medir 1,80 o voy a medir 1,50, no es lo mismo el tipo de biotipo y qué patrón tengo que armar en base a todo eso. Entonces, las derechas, todas tienen sus pros y sus contras, hay cosas buenas y malas, es decir, Federer por ser cruzado tiene mala defensa de derecha.
¿de acuerdo? Y Nadal, como al Nadal le entra y tiene mala, como está bien cruzado, defiende de acá, y lo ha hecho muy bien, y lo ha mecanizado muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me gusta hablar de una o de otra, ni decir esto es mejor que aquello, nada es mejor que lo otro. Es lo que te sirve a ti, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de lo general a lo específico, y tampoco es bueno imitar a los profesionales en todo, porque hay cosas que ellos pueden hacer porque tienen ese talento especial, y yo lo que quiero es que el niño o la niña alcance su máximo potencial, pero no el de Federer, el de él. Es decir, ¿tú te imaginas a Federer imitándolo a Sampras? No, él hace lo de él, o Nadal hace lo de él. Entonces, a ver, los modelos son relativos, bien, para mí, por lo menos. Perfecto. Sí, el asunto es que yo tengo un alumno, un niño que se llama José Naves, a lo mejor va a escuchar la grabación de esta entrevista, que le encanta, bueno, se compra toda la ropa de Rafa, la raqueta de Rafa, y bueno, es un niño que tiene 9 años recién, va a cumplir 10, o cumplió 10 ahorita, hace poquito. Pero bueno, él repite mucho este movimiento. Nosotros siempre le decimos que pase la raqueta por delante, el brazo, que es lo que normalmente se debería de enseñar, pero bueno, él insiste y de repente hasta a veces le sale bien el golpe, entonces a veces como que nos quedamos como que bueno, pero sí le insistimos de que pase la mano por delante normalmente. ¿Estamos bien? Sí. Hola, estoy acá. Claro. Te escucho, sí. No, sí, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, a los 9, 10 años no se va a lesionar. Hay que ver qué pasa a los 17, 18 años, donde la hormona entró. Las lesiones vienen entre los 16, 17 y los 21 años, donde abandonan todos los jugadores por lesión. Entonces hay que ver si a los 10 años tú te caes de 4 metros y te levantas, sales corriendo y no me pasó nada. Yo me caigo hoy de 4 metros y me fracturé 4 veces. Así que no es decir, los niños creen que todo lo pueden a esa edad, después no se puede, por eso después sí me lesioné y me pasó tal cosa, porque a determinada edad y estiramos, jugamos 400 horas y no nos pasa nada. Después hay que ver si eso es posible o no en el tiempo sostenido. Es más complicado que solo hacerlo. Ahora, que lo haga y se divierta un rato, está bien dentro del programa, pero que también sepa pegar el otro es fundamental. Perfecto. La siguiente pregunta en cuanto al golpe de derecha. Uno prepara, el movimiento tiene que ser fluido hacia atrás o uno puede esperar un segundito y luego llevar atrás. No sé en qué escuela, en algún lugar llegué a ver que explicaban la derecha, que levantara un poquito y se quede un segundito y luego la llevara atrás. ¿Está mal? ¿La llevada atrás debe ser continua o está bien? Ningún movimiento tiene que detenerse, porque toda la vez que tú generas una inercia, y en esto tiene que ver con la física, todos los movimientos, cuando tú agarras esto y lo mueves, si lo detienes, tienes que hacer fuerza nuevamente para empezar de nuevo. Cada vez que detienes un movimiento, tienes que usar fuerza para que vuelva a iniciarse ese movimiento. Por eso muchos jugadores, cuando arman y detienen, después levantan y vuelven a empezar, porque generan un movimiento para volver a empezar. Ninguno de los movimientos, y en el saque, cuando se habla de la pausa, es una pausa activa. Si tú ves a los jugadores profesionales, siempre la pausa es activa. Parece que detienen, pero no detienen. En realidad siempre hay un mini movimiento para después producir una aceleración. Las detenciones de los movimientos generan que haya que generar fuerza para volver a iniciar el movimiento. Es decir, es como tú estás sentado, para levantarte tienes que pararte. Si estás caminando, para parar hay que generar fuerza para sostenerte y pararte de nuevo. Bueno, esto es lo mismo. Es la ley de inercia. Perfecto, excelente. La pronación. ¿La pronación es este movimiento o hay que agregarle un trabajo con la muñeca? No, lo que se llama pronación pronar es movimiento de pronación es este y de supinación es este.
es eso. No, la muñeca no tiene nada que ver, pero hay pronaciones con las piernas, con los pies, con las manos, con todo. Bueno, son diferentes tipos de pronaciones. Me pone contento porque, bueno, hace poco alguien me preguntaba, yo le decía, este es el movimiento de pronación. Una persona me dijo, no, es que a mí me explicaron que había que hacer un trabajo con la muñeca. Y no, pronación es esto, supinación es esto. Sí. La pronación, además de servir para el saque, ¿para qué otro golpe puede ser útil? El remate, no sé. En la derecha tú pronas. En la derecha. Claro, sí, claro. La supinación, ¿en qué otros golpes puede ser? En el revés, claro. En el revés. Excelente. Bueno, voy a hacer algunas preguntas que nos hicieron aquí abajo y que fueron quedando pendientes. Profe Omar Utrera me puso, ¿en qué momento cambia el jugador su centro de gravedad? Dice, es la pregunta de Omar Utrera. ¿Cambia su centro de gravedad? Mira, cualquier movimiento que tú realices, el centro de gravedad es móvil. Por lo tanto, si yo levanto las manos, a mi hijo también se acaba de meter ahí a escuchar. Si tú levantas las manos, el centro de gravedad se levanta. Si yo muevo la cabeza, el centro de gravedad se traslada. Bien, el centro de gravedad del cuerpo, el general. Entonces, cada movimiento que hace, el centro de gravedad es móvil y va constantemente, todo el tiempo lo cambia. Doctor Esteban Segala, claro. Ahí Segal Coxita, ahí está. Bueno, Esteban. Te ayudó un poquito. Sí, el médico, así que me ayuda. Ahí. El centro de gravedad es móvil. Volviendo a lo mismo, es móvil y es muy importante en el deporte, y lo que hacemos nosotros fundamentalmente, que esté dentro de la plataforma de sustentación, es decir, dentro de los pies, que nosotros estemos ahí, ya sea en reposo, es decir, en inercia de reposo, estando parados, o corriendo, que siempre esté. Por eso la cabeza tiene un factor importante, porque todo lo que hagamos con la cabeza arrastramos el centro de gravedad. Por eso, por ejemplo, un jugador profesional va a mantener la cabeza muy quieta. Un junior la mueve acá y los adultos corren con la cabeza para adelante porque no saben manejar el centro de gravedad. Hola Sebastián Nava, le estoy saludando acá a un alumno que es del Las Palmas Racket Club, Sebastián Franco. Es el futuro Juan Martín del Potro de México. Saludos, Sebas. Daria, para ir cerrando y desterrar algunos mitos, no sé si son o no son, pero bueno, con la empuñadura inter la terminación sería más arriba del hombro, con la semi-western sería un poquito más entre el hombro y la cintura, ¿correcto? Tiene que ver con el golpe que pegues. No es lo mismo si pegas un ángulo corto que si pegas una pelota profunda, que la terminación es la desaceleración y la consecuencia de lo que generaste. No tiene que ver solamente con la empuñadura, tiene que ver con lo que pegues. Si voy a hacer un drop shot, la terminación está acá. Si voy a tirar un ángulo, la terminación está acá. Si voy a tirar un globo, la terminación está acá. No la podemos estandarizar. Ok, perfecto. No, perfecto. Bueno, en el revés. En el agarre de abajo es continental y la de arriba es inster. Y también puede ser una semi. Hay variaciones, hay pequeñas variaciones, pero esa es una que se puede usar tranquilamente. Pero hay algunas variaciones y no está mal, hay dos systems también. Pero bueno, depende de cada jugador y hay que analizarlo muy en particular en cada jugador, eso. Perfecto. Hay variaciones, pero está bien lo que dices. ¿Semicírculo o la llevada atrás es en línea recta? Así. O sea, no, la raqueta va arriba de la mano, obviamente, pero ¿va así o hacemos un semicírculo? Estás estandarizando todo. Hay que ver, dependiendo de cada jugador, dependiendo de la edad que tiene. Los niños más pequeños van a ser más semicírculo, más grandes va a ser más corto. Hay mucho para hablar. Es decir, cada una de estas cosas tiene que ver con a dónde se lleva la raqueta, cómo se arma. Los jugadores, cuanto más avanzados son, acortan más.
cuanto más chicos son todavía necesitan generar mucho más un loop mucho más amplio para poder generar más inercia con la raqueta. Entonces es difícil decirlo, es solamente esto. Hay todo, a ver, no hay nada que sea solamente esto. Uno agarra un jugador y un jugador te arma derecho y te lo armó muy bien, y hay otro que te lo arma con un look grande y lo armó muy bien, y hay otro. Entonces hay que ver para cada jugador y hay que ver si lo hace, lo puede sostener, si lo maneja bien en el tiempo. Ahora, cuando enseñes de acuerdo a lo que a ti te guste como academia, dentro de un estilo, ¿no? Perfectísimo. Estoy totalmente de acuerdo con Santi, profe de tenis. Daria, siempre tan clara. Te agradezco muchísimo, Daria. De verdad, magistral. De verdad, de lo mejor que he tenido aquí, porque cosas tan importantes y técnicas que de repente uno pasa por alto. Te agradezco muchísimo, Daria. Y bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está Argentina en este momento? Estamos en cuarentena, nosotros estamos bastante complicados. A ver, porque el país decidió hacer unas cuarentenas de 5 días o 6 días que estamos de cuarentena nosotros. Así que no se puede hacer deporte, está todo cerrado. No tenemos gran cantidad de muertes, como ha tenido quizás México y todo, pero de todas maneras aquí ahora estamos en una cuarentena en Buenos Aires, lo que es Buenos Aires, lo que se llama el AMBA, que es el gran, como sería Ciudad de México y la parte de los alrededores, no me acuerdo cómo se llama, esta Ciudad de México, y el otro es México, no sé, bueno, la parte de afuera de México. Estado de México y, bueno, la Ciudad de México, son dos lugares diferentes. Acá es la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sería el Estado de México, ¿no? Han puesto todo en el mismo círculo porque somos una ciudad donde todo lo que sería Provincia de Buenos Aires, durante el día ingresa una gran cantidad de gente de provincia a capital y sale. Entonces creo que el otro día he escuchado como 2 millones de personas que entran y salen constantemente. Eso produce una gran contaminación, entonces están tratando de cerrar, se ha tratado de cerrar y solamente los esenciales ingresan a Ciudad de Buenos Aires, digamos, pero en otras provincias está más abierto, Córdoba está abierto, Jujuy estuvo abierto y después por Bolivia le entró algún caso, pero bueno, estamos todos muy preocupados porque evidentemente ha afectado a la economía argentina terriblemente a todos, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, creo que es a nivel mundial. Aquí también estamos igual, salvo que en Boca del Río, en el municipio donde se encuentra mi club, el club donde estoy trabajando, ya hay naranja el semáforo donde te permiten volver al tenis y ya volvimos. Por eso me ves bien bronceadito. Gracias a Dios ya volvimos. Así que bueno. Daria, ¿cuándo regresas a México? Y supuestamente en junio estaba en México. Así que no sé ahora. En junio, en marzo, abril estaba en Ecuador y en junio estaba en México y me agarró en Alemania la pandemia. Así que ahora veré cuando podamos viajar de nuevo y se abra todo esto. Pero no, ahora no tengo fecha porque paramos todo esto con respecto a ver qué es lo que pasa en el mundo, ¿eh? Para poder participar en tus diplomados, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Mandas un mail y te van a info@biodynamictennissystem.com y ahí te van a informar. El diplomado no es un curso así sencillo, sino que tiene duración 7 meses, así que se te manda toda la información, tienen algunas pláticas conmigo personalmente, tienen que rendir examen y bueno, la realidad es que es muy interesante porque hay mucha gente que de otros deportes también lo hacen conmigo para poder interiorizarse y terminan pudiendo analizar videos y fotografías con vectores y con todo a partir de eso, y es interesante cómo ayuda. Perfecto. Daria, espero no haberte exprimido tanto, me detuve lo más que pude.
Pero bueno, muchísimas gracias, Daria. Te mando un fuerte abrazo y bueno, sabes que se te quiere y que cuando estés por aquí seguro nos vamos a notar mucho de los propios de aquí de Veracruz. Así que muchísimas gracias, Daria. No conozco Veracruz, así que tengo que ir a conocer Veracruz. Algún día de estos, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Adiós.